Hola a todos y todas, esto es Héroe Fitness. Como siempre ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Héroe Fitness, y mi canal de culturismo no natural, Villano Fitness, que dejaré abajo en la descripción. Y hoy voy a hacer un vídeo que no me pedís muchos, porque muchos me pedís cómo hacer la rutina, ¿vale? Cómo hacer... No, al revés. Muchos me pedís que os ponga rutinas, ¿vale? Que haga vídeos de rutina torso-pierna, rutina push-pull leg, rutina para intermedio, rutina para avanzados. Hoy voy a hacer el vídeo para que tú mismo te hagas tu rutina según la ciencia, según el método de Mike Israetel, ¿vale? O sea, más científico y más puntero y más de todo, no lo puede haber. Si eres principiante, en lugar de ver todo esto, te vas aquí arriba, ves este vídeo, haces esto durante un año, dentro de un año vienes y haces esto de aquí, ¿de acuerdo? Esto es para gente ya más avanzada, ¿vale? No avanzada, sino que ya lleva tiempo en el gimnasio, tiene cierta masa muscular, sabe entrenar, sabe los ejercicios que le van bien, sabe ciertos conceptos de entrenamiento, todo ese tipo de cosas. Entonces, sin más dilación, vamos a ver cómo hacer tu entrenamiento y cómo hacer tu primera semana de tu rutina. Las siguientes serán en la siguiente parte, no os preocupéis, ¿vale? No os voy a dejar aquí solos y desasistidos y desamparados. Entonces, lo primero, esto está el orden es un poco aleatorio, pero bueno, vamos a empezar por algún sitio. Y lo primero va a ser elegir nuestra frecuencia de entrenamiento, ¿vale? Vamos a asignar a cada grupo muscular una frecuencia de entrenamiento. Las frecuencias de entrenamiento pueden ir de 1 a 7 o de 1 a 14 o lo que sea. Pero en general el rango entre 2 y 6 es el más normal, ¿vale? Los grupos más pequeños suelen tender a ir hacia la parte superior del rango y los grupos más grandes suelen ir hacia la parte inferior del rango. Por ajustarlo un poco más y hacer una cosa más lógica, ¿vale? En general nos vamos a mover entre 2 y 4. Esto no significa que frecuencia 1 no funcione. Nada de eso. Pero es verdad que, bueno, en general, hacer frecuencia 2 mínimo nos funciona un poco mejor, nos ayuda a tener entrenamientos más productivos, etcétera. Entonces, en general va a ser la recomendación. Y aquí con la frecuencia podemos hacer muchas cosas, porque a lo mejor si quieres hacer un entrenamiento centrándote más, o un mesociclo, o una rutina entera de varios meses, centrándote más en unos grupos musculares concretos, les quieres dar más atención y otros los quieres dejar como en mantenimiento, pues vamos a jugar con la frecuencia para darle más frecuencia precisamente a los grupos que quieres entrenar más y mejorar más, y dejar en la parte baja de la frecuencia los grupos que te interesa entrenar menos, ¿vale? Si eres intermedio, yo diría que intentases que creciese todo a la vez. Pero a lo mejor tú tienes la cosa de que quieres que crezcan más unas cosas, pues vale, pues coges y asignas más frecuencia a eso. De todos modos, la frecuencia no es algo que tenga que ser fijo, ¿vale? Lo podemos ir manipulando según la respuesta de nuestro cuerpo, según diferentes variables, según si nos van molestando cosas, si nos recuperamos muy bien, si nos recuperamos mal. Entonces con eso lo podemos ir jugando, pero de primeras vamos a elegir una frecuencia para cada cosa, ¿vale? Y vamos a basar lo siguiente en esa frecuencia. Entonces, una vez que hemos elegido qué frecuencia darle a cada cosa, que ya digo que puede ser variable, que algunos grupos más pequeños como el grupo, los hombros, la parte lateral, la parte posterior, los bíceps, los gemelos, les podemos dar bastante más frecuencia que a otros. Pues una vez que sabemos eso, vamos a asignarle los días que vamos a entrenar, por ejemplo, el pectoral, frecuencia 2, lunes y jueves. Y vamos a elegir los ejercicios. Y es lo que es cierto es que hay unos ejercicios que son mejores para unas personas y peores para otras. Entonces, hay ejercicios mejores y peores. ¿Y cómo elegimos cuáles son los ejercicios que mejor o que más resultados nos van a dar? Pues con un concepto que se llama la proporción de estímulo-fatiga, o el ratio, o como queramos decir. Entonces aquí tenemos dos partes, tenemos estímulo y tenemos fatiga. ¿Cómo sabemos si un ejercicio es estimulante? Pues tenemos tres formas de saberlo. O se tienen que cumplir tres cosas, o al menos dos, pero es mejor si se cumplen las tres. Conexión mente-músculo, es decir, que sintamos la contracción de ese músculo cuando estamos entrenando. Ejemplo típico, pues en un press de banca, pues notar que se contrae el pectoral, sentirlo. Y además de eso necesitamos que haya tensión, ¿vale? Que esa contracción no sea una contracción estéril, que no sirva para nada. Por ejemplo, yo puedo ponerme aquí a hacer un baile de pectorales, ¿vale? Noto, ¿vale? Noto conexión mente-músculo, derecho, pum, izquierdo, pum, ¿vale? Pero no hay nada de tensión en esta contracción, es una contracción que no sirve para nada. Por eso, además de conexión mente-músculo, tiene que haber una tensión mecánica, que es en última instancia lo que nos da crecimiento. Por eso, a lo mejor, un cruce de poleas para una persona es buenísimo porque siente muchísimo la contracción mente-músculo y además le puede meter tensión porque se le da bien el ejercicio, no le molesta en ningún sitio, tal. Y para otra persona a lo mejor le viene mucho mejor un press con mancuernas porque además de notar la conexión mente-músculo, ahí sí le puede meter peso, pero en cambio los cruces le van mal y no, ¿vale? Entonces, tenemos que notar conexión mente-músculo, notar tensión real, ahí donde queremos trabajar. Y por último, congestión. Después de acabar la serie o las series de ese ejercicio, notar que ese músculo está
lleno de sangre, está hinchado, está cansado, está fatigado, que lo hemos entrenado. Entonces, la congestión es un poco difícil de sentir si no tienes mucha masa muscular, si no tienes cierta experiencia entrenando. Por eso decía que esto no es para principiantes, es para gente que ya entrena, ya tiene cierta experiencia y sabe lo que es una congestión y sabe sentirla. Entonces, si se cumplen estas tres cosas, sabemos que es un ejercicio que para nosotros es estimulante y es productivo. Por ejemplo, o por ese motivo no hay que casarse con ejercicios, no hay que decir, no, hay que hacer la sentadilla, el press de banca, no sé qué. A lo mejor te haces una sentadilla queriendo entrenar el cuádriceps y ni notas conexión mente-músculo, ni notas tensión y la congestión se te va al glúteo o a la espalda baja. Pues eso para ti, esa sentadilla, no es un buen ejercicio de cuádriceps. Pues ya está. Pues lo descartas y la cambias por otro, por una prensa, por una sentadilla hack, una sentadilla multipower, cualquier cosa. Entonces, no hay que casarse con ejercicios, no hay que hacer ejercicios por obligación, hay que hacer las cosas con sentido común. Estamos haciendo una rutina de hipertrofia, de crecimiento muscular. No somos powerlifters, aunque podamos utilizar herramientas del powerlifting, pero lo que queremos es crecer. Entonces, ya sabemos si el ejercicio es estimulante. Ahora tenemos que saber la otra parte, si la fatiga nos va a merecer la pena y el riesgo de lesión que nos pueda suponer. Hay ejercicios que son buenísimos a este nivel, pero que nos suponen una fatiga enorme. Imagínate una sentadilla barra baja de powerlifting. A lo mejor para ti, para tus cuádriceps, es la hostia, pero te supone una fatiga tan grande que de cara a recuperarte entre series para el siguiente ejercicio y para las siguientes sesiones de la semana te deja cao. Pues ya no sería tan bueno. A lo mejor te viene mejor una sentadilla barra alta, que tenga menos carga a nivel sistémico, ¿vale? Que implique menos grupos musculares, que implique menos peso utilizado, pero que a nivel de cuádriceps, que es lo que quieres entrenar en este caso, te suponga un estímulo muy grande. Ahí sería esa la forma de buscar un ejercicio que nos suponga la fatiga justa y que nos suponga mucho estímulo. Y a su vez, ejercicios que notemos que no nos molestan, ¿vale? Si durante la ejecución o los días posteriores nos duele la articulación o el tendón del músculo que estamos entrenando, eso no es un ejercicio que nos vaya a resultar productivo porque nos va a costar progresar y además nos puede llegar a lesionar. Entonces, esta es la forma de ver o de elegir cuáles son los mejores ejercicios para nosotros. Ejercicios que tengan buen estímulo y que a su vez la proporción con la fatiga sea buena, sea positiva. Entonces, a lo mejor hay veces que queremos elegir un ejercicio que reúne los dos, que nos fatiga mucho, pero nos gusta, nos resulta súper estimulante, lo que sea, vale. Pero en general, que la proporción sea lo más favorable posible al estímulo, ¿vale? Que esa reacción sea lo más positiva posible en ese sentido. Y que no nos lesione, no nos cause molestias. Entonces, una vez que tenemos cogida la frecuencia y los ejercicios que vamos a utilizar, nos vamos a qué repeticiones, qué cargas utilizar, qué pesos. De repeticiones se ha hablado mucho en hipertrofia y básicamente es que funciona todo. Desde 1 a 30 repeticiones funciona, pero claro, hay cosas que nos resultan más productivas que otras, que nos causan más riesgo de lesión, que, ¿vale? Entrenar a una repetición para conseguir masa muscular no es lo ideal. Es poco eficiente porque tardaríamos muchísimo, nos supone más riesgo de lesión, un montón de cosas. Y entrenar a 30 repeticiones todo, pues obviamente es inviable, nos llevaría muchísimo tiempo, muchísima fatiga central, hace falta una concentración brutal, no merece la pena. Entonces, el rango más razonable de entrenamiento de hipertrofia es entre 6 y 15, y si lo queremos acotar aún más, entre 8 y 12. Pero en general nos podemos beneficiar de mezclar rangos de repeticiones y combinar repeticiones, ya sea en una misma sesión o a lo largo de las sesiones de la semana. Por ejemplo, si tenemos 2 días de pecho, pues hacer uno más pesado y otro más ligero. O si tenemos 3, pues hacer uno más pesado, uno más intermedio, otro más ligero. Ese tipo de cosas. Entonces, también hay ejercicios que se prestan más a una parte más baja de ese rango de repeticiones y otros ejercicios que se prestan a una parte más alta. Por ejemplo, una sentadilla se presta más a hacerla a 8 repeticiones que a hacerla a 30, porque a 30 se fatigarían antes otros sistemas, o el sistema cardiovascular, o de simplemente tener la barra encima, se te cargan antes los selectores espinales o los estabilizadores que el músculo que estás entrenando. Y unas extensiones de cuádriceps, por ejemplo, para quedarnos con el cuádriceps, pues si haces a 5 repeticiones, a lo mejor sientes más la articulación y el tendón que el propio músculo que estás queriendo entrenar. Pero sin embargo, ahí como no tienes que estabilizar nada, estás sentado y es un músculo súper, o sea, un ejercicio súper analítico que solo entrenas el cuádriceps, puedes entrenar a 20 o a 30 repeticiones. Ahí sí. Entonces, cada ejercicio, tú sabrás si te va mejor de una forma o de otra, si más pesado a lo mejor te duele, entonces a más repeticiones te va bien y te supone buen estímulo, pues ahí lo puedes hacer. Entonces, cada uno sabe y encuentra qué se le ajusta mejor, qué rango de repeticiones se ajusta mejor a cada ejercicio, pero hay una serie de recomendaciones generales, como que los grupos o los ejercicios multiarticulares pesados
vayan más hacia la parte baja del rango y que los ejercicios analíticos vayan más hacia la parte alta. Eso es lo tradicional y lo que tiene más sentido. Entonces, en general, vamos a utilizar una combinación de cargas, unos rangos de repeticiones amplios y vamos a utilizar las repeticiones en base o según los ejercicios que más se ajusten a cada una, ¿no? O mejor dicho, para cada ejercicio vamos a usar el rango de repeticiones que mejor se ajuste. Entonces, como queremos tener diferentes rangos, pues vamos a elegir ejercicios que nos vengan mejor. Por ejemplo, si queremos hacer cuádriceps, si queremos hacer cuádriceps en días pesados o para series pesados utilizamos unos ejercicios y para las series de más repeticiones otros. Para el pectoral lo igual, no vas a hacer un press de banca a 30 repeticiones, pero lo puedes hacer a 8 o 10 y reservarte las series de 20 o 30 repeticiones para unos cruces con poleas, por ejemplo. Así que bueno, es muy individual, pero hay una serie de cosas lógicas que nos sirven como referencia para casi todos. Y una vez que tenemos los ejercicios, las cargas, ¿qué hacemos la primera semana de entrenamiento? ¿Qué intensidad le damos al entrenamiento? En esta primera semana, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dejar un RIR, o repeticiones en recámara o repeticiones en reserva, de 3 o 4. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el RIR? El RIR son las repeticiones que nos dejamos en recámara, es decir, cuando paramos antes del fallo. O sea, las repeticiones que tenemos antes de fallar. Por ejemplo, si tú haces 10 repeticiones, pero podrías haber hecho 14, ¿vale? Te quedaban otras 4 todavía, eso es un RIR 4. Si haces 10 y podrías haber hecho 13, eso es un RIR 3. Entonces, la primera semana nos vamos a mover en un RIR de entre 3 y 4 en general. ¿Por qué RIR 3 o 4? ¿Por qué no empezar yendo al fallo? Porque es un rango, o sí, un número que nos permite darle cierto estímulo, empezar a acostumbrarnos a los ejercicios nuevos, a los rangos de repeticiones nuevos, pero a su vez no es demasiado fatigante, ¿vale? No nos va a cansar demasiado ni nos va a condicionar demasiado de cara a las siguientes sesiones, ¿vale? No queremos empezar la primera semana ya fatigándonos, queremos empezar frescos e ir subiendo la intensidad. Entonces, además de saber que tenemos que hacer un RIR 3 o 4, en esa primera semana lo que tenemos que hacer es sacar ya nuestro cuadernito, apuntar las cargas y además tener en cuenta varias cosas, varias sensaciones que tengamos entre las diferentes sesiones. Esas sensaciones son el rendimiento, ¿vale? Eso es más objetivo, es apuntar el peso que has movido y asignarle un RIR. Entonces a lo mejor has hecho 3 series de press de banca con 80 kilos y te han salido 10 repeticiones pudiendo hacer 3 o 4 más, eso es lo ideal. Si te han salido menos repeticiones, pues ya sabes que tienes que bajar el peso para llegar a tu objetivo de repeticiones. Si has hecho 10 pero en realidad te quedaba 1 o 2 para llegar al fallo, ya sabes que la siguiente vez tienes que bajarle un poco el peso, o en la siguiente serie. Si ha sido sobrado, pues que tienes que subir el peso. Eso ya se maneja solo, ¿vale? Y es importante apuntarlo de cara a lo que vamos a hacer la siguiente semana. Aquí no vamos a dejar las cosas al azar, ni hay una promoción estructurada, ni nada. Todo eso va a basar en lo que hemos hecho la semana anterior, así que es muy importante ir apuntando y tener en cuenta, como decía, las sensaciones de congestión, las agujetas que tengamos en los días posteriores y la dificultad de esa sesión. En base a estas tres cosas, vamos a programar las siguientes semanas, por tanto es muy importante tenerlas en cuenta y seguramente incluso apuntarlas, ¿vale? Entonces, una vez que sabemos qué tenemos que hacer la primera semana a ese nivel, a nivel de intensidad y qué tipo de cosas registrar, ¿vale? Qué tipo de cosas tener en cuenta, ¿qué volumen vamos a hacer en esa primera semana y para saber qué hacer en las siguientes? Pues en esa primera semana lo que vamos a hacer es el mínimo volumen efectivo. Como veis, vamos a empezar por intensidad bajita, que no nos suponga mucha fatiga, y por un volumen también que nos suponga suficiente estímulo, como la propia palabra dice, ¿vale? Se define a sí mismo mínimo volumen efectivo. El volumen mínimo que nos supone una disrupción, ¿vale? O que nos fuerza a adaptarnos, en este caso que fuerza al músculo a crecer. Entonces la idea de hacer el mínimo volumen efectivo es la misma que la de la intensidad. Es suficiente, pero que no nos fatigue mucho de cara a ir aumentándolo en las siguientes semanas. Es una forma de hacerlo. Es la forma que propone Mike Israetel, ¿vale? Entonces estamos siguiendo ahora su modelo. Funciona para hipertrofia, así que seguidlo así tal cual. ¿Cómo sabemos si estamos en torno a ese mínimo volumen efectivo o si lo estamos alcanzando o no? Bueno, tenemos dos formas de saberlo. La primera es por sensaciones. Si tenemos suficiente congestión, ¿vale? Vamos a entrenar hasta que tengamos cierta congestión, que la sesión nos suponga cierta dificultad, es decir, que sintamos que hayamos hecho algo, que hemos entrenado, no que hemos ido a pasearnos, que irnos con la sensación de haber trabajado.
Y por último, las agujetas que tengamos. Vamos a registrar si te han durado un día, dos, ¿vale? Y lo ideal es que no tengamos agujetas o que nos duren un día. Esa primera semana, la idea es tener algo de, llegar a hacer series, hasta tener algo de congestión en el grupo que sea. Eso, que sintamos que hay cierta fatiga, que hemos trabajado, y que las agujetas sean mínimas o inexistentes. Eso es lo que estamos buscando. Y para saber el mínimo volumen efectivo, por tener un rango, por daros una idea de cómo podría ser, si normalmente se considera que para hacer un entrenamiento efectivo es entre 5 y 10 series al día, ¿vale? Por grupo muscular, pues nos estaríamos acercando más a ese 5, ¿vale? Si tenéis mucha tolerancia al volumen, a lo mejor va más hacia 10, pero bueno, en general, pues en unas 5, y a la semana, ¿vale? Si el volumen normal suele ser de 10 a 20 series, pues más hacia esas series que hacia esas 10 series que a esas 20, ¿vale? Esos son los rangos normales que se suelen utilizar, pues por decir, para la mayoría de la gente, pues entre 10 y 20 a la semana, siendo 10 más o menos el mínimo y 20 más o menos el máximo, y entre sesión o en una sesión, pues entre 5 y 10, pues nos vamos a mover en la parte baja del rango, y vamos a saber que el máximo volumen efectivo pues sería lo contrario, sería hacer 10 series por día y a la semana pues 10 o más o 30, ¿vale? Entonces, esa sería la forma de saber que hemos hecho el mínimo volumen efectivo, porque es lo que queremos hacer en esa primera semana. Y lo que haremos en las siguientes semanas, y que está basado totalmente en lo que hemos hecho aquí y lo que hemos hecho aquí, por eso es tan importante registrar todo lo que hemos hecho y las sensaciones, los reels, la fatiga, las congestiones, las agujetas. En base a todo esto vamos a programar las siguientes semanas. Así que esto es lo que, cómo organizarías este mesociclo de hipertrofia, que en principio va a ser de 4 semanas, pero se puede cambiar. Y esto es lo que harías en la primera semana, y en el próximo vídeo explicaré qué es lo que tienes que hacer las siguientes semanas en base a esto que hemos hecho al principio, ¿vale? Así que básicamente este es el primer capítulo de cómo organizar tu rutina, cómo hacer tu propio entrenamiento, así básico y rápido. Y esto es todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. ¡Pum!